El último aliento. El primer signo llegó sin ruido. El 17 de septiembre, justo al amanecer, todas las estrellas del hemisferio norte desaparecieron de un momento a otro. No se apagaron, simplemente ya no estaban allí, dejando un cielo negro como la boca de un pozo, solo iluminado por la luna que ahora parecía más grande y más cercana que nunca. Los astrónomos de todo el mundo miraron a través de sus telescopios y encontraron solo vacío donde antes habían estado sistemas solares enteros. Incluso las galaxias más lejanas, aquellas que tardan miles de millones de años en llegar hasta nosotros, habían sido borradas como si nunca hubieran existido. La gente salió a las calles mirando hacia arriba, confundida y asustada. Los científicos intentaron dar explicaciones. Un fenómeno cósmico sin precedentes, una nube de polvo interestelar que cubría todo el cielo, un error masivo en los sistemas de detección y observación. Pero nadie pudo explicar por qué la luna emitía ahora un brillo verdoso tenue, ni por qué su superficie parecía moverse como si estuviera cubierta de agua espesa y oscura. Los satélites en órbita dejaron de enviar señales. Cuando se intentó ver su posición a través de telescopios terrestres, se descubrió que habían desaparecido igual que las estrellas, dejando solo huellas de calor que se desvanecían en el vacío. Al día siguiente, justo cuando el sol empezaba a salir, ahora de color naranja oscuro, como si estuviera quemándose desde dentro, los océanos empezaron a retroceder. Las aguas se retiraron hacia el interior de la Tierra con un sonido suave como el de una respiración profunda, dejando al descubierto lechos marinos extensos cubiertos de criaturas extrañas que nadie había visto antes. Seres con cuerpos de pulpo y cabezas de pez, cuyos ojos eran grandes y negros como botones de obsidiana, se arrastraban por la arena mientras emitían sonidos guturales que recordaban al crujido de metal caliente. En algunos lugares, se descubrieron ciudades sumergidas con edificios de formas imposibles, torres que se curvaron hacia el cielo como serpientes durmiendo, puentes que conectaban edificios que no tenían base, plazas circulares con fuentes que lanzaban agua hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. En las ciudades del mundo entero, la electricidad dejó de funcionar. No fue un corte generalizado, los cables seguían intactos, las centrales eléctricas seguían en marcha con sus turbinas girando, los paneles solares seguían captando luz, pero la energía simplemente no llegaba a ningún lado. Los únicos objetos que seguían funcionando eran los relojes de sol, que ahora marcaban horas que no coincidían con el ciclo de luz y oscuridad. El día se hacía más corto cada vez, pasando de 24 a 20 a 15 horas en solo 3 días, mientras que la noche se alargaba de forma desigual, algunas durando minutos y otras varios días seguidos. Las plantas de reloj dejaron de marchar, los teléfonos móviles se convirtieron en bloques inertes y los ordenadores mostraban solo pantallas blancas con líneas de código que nadie podía descifrar. Las plantas también empezaron a cambiar con una rapidez aterradora. Los árboles dejaron de crecer hacia arriba y empezaron a extenderse por el suelo, con raíces gruesas que se convertían en troncos y hojas que parecían ojos grandes y brillantes que seguían cada movimiento de los seres vivos que pasaban cerca. Los cultivos se transformaron en cosas indescriptibles, los granos de maíz tenían dientes pequeños y afilados que se movían como si estuvieran masticando el aire, las patatas tenían rostros deformados que lloraban un líquido amarillo viscoso, las frutas se abrían solas cuando alguien se acercaba para mostrarlos un interior de carne roja y palpitante que latía como un corazón pequeño. Los jardines se convirtieron en lugares de pesadilla, con flores que emitían sonidos como llantos de bebé y arbustos cuyas ramas se movían como brazos que intentaban agarrar cualquier cosa que pasara cerca. La gente empezó a perder el habla. No porque tuvieran problemas físicos, los médicos comprobaron que sus cuerdas vocales, lengua y boca estaban intactos, sino porque las palabras dejaron de tener sentido. Intentaban decir agua y de sus bocas salían sonidos como el crujido de hojas secas en un suelo de barro. Trataban de gritar ayuda y solo salían silbidos agudos que parecían viento en un túnel vacío. Los únicos que seguían comunicándose eran los niños menores de 10 años, que hablaban en un idioma nuevo y extraño, con palabras que parecían sacadas del sonido del fuego consumiendo madera y la lluvia golpeando sobre un tejado de metal. Los adultos no entendían lo que decían, pero sentían que sus palabras tenían un significado profundo, como si estuvieran contando la historia de lo que estaba pasando y lo que vendría después. 2 semanas después de que desaparecieran las estrellas, un grupo de científicos reunidos en lo que quedaba del Centro de Investigación Espacial de Houston descubrió que la Tierra misma estaba cambiando. Sus instrumentos mostraban que su forma ya no era esférica, se estaba deformando, volviéndose plana en algunos lugares y curvándose en otros como una hoja de papel húmedo.
Los continentes se movían sin seguir ningún patrón conocido, chocando unos contra otros con un ruido sordo que se sentía en los huesos y separándose en cuestión de horas, dejando grandes grietas en la corteza terrestre por donde salía un humo cálido y aromático como el de incienso. Montañas enteras emergían del suelo en minutos, creciendo hasta alcanzar alturas imposibles, mientras que otras se hundían rápidamente dejando cráteres profundos llenos de un líquido negro brillante que no era agua ni petróleo, y que parecía tener vida propia. En todo el mundo, los sistemas de transporte dejaron de funcionar. Los coches no arrancaban aunque sus motores estuvieran en perfectas condiciones, los trenes se desviaban de las vías como si éstas se hubieran movido de lugar, los aviones se estrellaban antes de despegar porque el aire parecía haberse vuelto demasiado denso para ellos. La única forma de moverse era caminando, pero incluso eso se hacía difícil porque el terreno cambiaba constantemente, calles que se convertían en ríos, campos que se volvían montañas, edificios que aparecían y desaparecían como fantasmas. Las religiones del mundo entero intentaron dar sentido a lo que estaba pasando. Los líderes religiosos se reunieron en lugares sagrados, iglesias, mezquitas, sinagogas, templos, para orar y buscar respuestas, pero las paredes de estos lugares empezaron a desvanecerse como si estuvieran hechas de humo. Algunos decían que era el juicio final, que Dios estaba castigando a la humanidad por sus pecados. Otros que era el inicio de un nuevo ciclo de existencia, como los que habían existido antes y existirían después. Algunos que era una invasión de seres de otro universo que estaban tomando nuestro lugar. Pero ninguna explicación calzaba con lo que la gente veía todos los días, el sol saliendo por el oeste y poniéndose por el norte, los animales hablando con voces de piedra que emitían sonidos profundos y resonantes, el aire empezando a tener sabor a miel y a ceniza, y un olor constante a tierra mojada y flores muertas. 3 semanas después del primer signo, el cielo se abrió. No fue un rayo ni una explosión ni un fenómeno atmosférico, simplemente se dividió en dos, como si fuera una cortina gruesa que alguien apartara con cuidado. Detrás de él había un espacio sin color, sin forma, sin nada que los seres humanos pudieran comprender con sus mentes limitadas. No había luz ni oscuridad, ni frío ni calor, ni sonido ni silencio, era un vacío absoluto pero al mismo tiempo lleno de algo que nadie podía nombrar. Desde ese espacio empezaron a bajar las criaturas. No tenían forma definida, eran como nubes de humo grisáceo que cambiaban de aspecto cada segundo, a veces parecían humanos con rostros largos y delgados, a veces animales con miles de patas y ojos en lugares imposibles, a veces cosas que no tenían nombre en ningún idioma conocido por el hombre. No atacaban a la gente, no tocaban nada a la fuerza, simplemente se quedaban en las calles, en los parques, en las casas vacías y ocupadas, observando con ojos que no eran ojos y tocando todo con manos que no eran manos, con un tacto ligero como el de una hoja de papel en la piel. Aquellos que eran tocados por ellas dejaban de moverse de repente, quedándose quietos como estatuas, con expresiones de paz y comprensión en el rostro que nadie entendía. No morían, seguían respirando, sus corazones seguían latiendo, pero ya no respondían a nada, como si su mente hubiera sido llevada a otro lugar. Los días siguientes, el tiempo empezó a desmoronarse. Horas se mezclaban con minutos, días con semanas, pasados con futuros. La gente veía imágenes de su infancia superpuestas a lo que estaba pasando en ese momento, veía a sus seres queridos muertos caminando por las calles como si estuvieran vivos, veía ciudades que habían sido destruidas siglos atrás apareciendo intactas y luego desapareciendo de nuevo. Los niños seguían hablando en su idioma extraño, y ahora empezaban a dibujar símbolos complejos en las paredes, en el suelo, en las hojas de los árboles, símbolos que parecían conectarse entre sí formando un patrón grande que cubría todo lo que quedaba del mundo. Un día antes de que el tiempo dejara de existir por completo, los niños se reunieron en todos los rincones del mundo. Se sentaron en círculos perfectos en las plazas de las ciudades, en las playas donde antes habían estado los océanos, en las cimas de las montañas que habían aparecido recientemente, y empezaron a cantar una canción larga y compleja. La melodía era extraña pero reconfortante, con tonos altos y bajos que no cabían en el rango auditivo humano, pero que todos podían escuchar perfectamente. Los adultos que los escuchaban sintieron como sus cuerpos empezaban a desvanecerse poco a poco, como si estuvieran disolviéndose en el aire y convirtiéndose en parte de ese espacio sin forma que había aparecido en el cielo. No sentían miedo, solo una sensación de calma profunda, como si volvieran a casa después de un largo y agotador viaje, como si finalmente entendieran todo lo que nunca habían podido comprender. La Tierra dejó de girar.
El sol se quedó parado en el cielo, pero ya no emitía calor ni luz, simplemente estaba allí, un disco gris opaco que no hacía nada. Los océanos volvieron, pero esta vez no cubrían la tierra, sino que flotaban encima de ella, formando grandes charcos redondos en el aire que se movían lentamente como si fueran burbujas en un líquido mayor. Las ciudades se convirtieron en escombros que flotaban en el vacío, junto con los árboles mutados, los animales que aún quedaban y los restos de lo que había sido la humanidad, estatuas de gente quieta con expresiones de paz, niños cantando en círculos, y los símbolos dibujados en todas partes que ahora emitían un brillo suave y cálido. Las criaturas del espacio sin forma se reunieron en el centro de lo que había sido la Tierra, en el lugar donde antes había estado el eje del planeta. Se unieron entre sí formando una masa grande y luminosa que empezó a construir algo nuevo. No se sabía qué era, ni cómo sería, ni si alguna vez existirían seres como nosotros de nuevo, ni si todo lo que habíamos sido formaría parte de ese nuevo mundo. Lo único que quedó fue el eco de la canción de los niños, que seguía resonando en el espacio sin color, sin forma, sin tiempo, un recordatorio eterno de que todo tiene un principio y un fin, y que a veces el fin no es un final, sino un comienzo que ninguna mente puede entender hasta que llega su momento.